Pensamiento, ¿no? Que va un poco en una dirección de fusión, y como voy a explicar a continuación, ¿no? Cuando yo empecé con esto que voy a denominar terapia floral, ¿no? Desde el planteamiento que hace Edward Bach, me quedé muy impactado con una frase que leo en uno de los libros, bueno, creo que el único libro de Nora Wigg que hace alusión a la vida de Bach, ¿no? Que dice que cuando Edward Bach miraba a un paciente, es decir, cuando el paciente entraba en la consulta, antes de que se sentara en la silla, él ya sabía qué tipología de personalidad era. Entonces esto a mí me provocaba una sensación, por un lado, de admiración, pero por otro lado de envidia, ¿no? Porque ¿cómo lo hacía? En las descripciones que Bach hace de los remedios, en el último libro, de los 12 curadores y otros remedios, digamos que es tan sintético lo que dice, que es prácticamente imposible poder determinar la tipología de una persona en función de su apariencia. Y eso me llevó a investigar. Entonces yo tenía la certeza de que Edward Bach tenía un conocimiento que no manifestaba explícitamente en su corpus, pero que lo estaba llevando a transmitirlo a través de lo que él quería que fuera la medicina del futuro. Durante mucho tiempo, pues casi 20 años de investigación, llego a la conclusión, como vamos a ver a continuación, de que Bach era un alquimista. Y de eso os voy a hablar un poco, ¿no? Pero como no tenemos mucho tiempo y sería arduo poder entrar a los entresijos de todo lo que de alguna forma esconde la obra de Edward Bach, lo que voy a intentar es hacerlo lo más práctico posible para que se puedan llevar un apunte y poderlo de alguna forma trasladar a la clínica inmediatamente si quieren. En uno de los textos de Bach, creo que es en el Cúrate, Bach dice que el primer deber del médico, refiriéndose por supuesto al terapeuta en nuestro caso, ¿no?, es ayudar al paciente a conocerse a sí mismo. Y luego, más tarde, después de haberle ayudado a conocerse a sí mismo, recomendarle el remedio que le ayudará a ampliar su conciencia para poder percibir la limitación desde la que vive. Bueno, pues la terapia floral en este caso se plantea desde mi punto de vista como una vía iniciática, no como una vía médica, en el sentido de eliminar síntomas. Entonces, hay muchos colegas que trabajan dentro del marco de la terapia floral, pero desde mi punto de vista trabajan sintomáticamente. Es decir, si tienes miedo, tomas Mimulus, si tienes si tienes un pesimismo, vamos a llamarlo así, toma Gentian, y así toda una batería de remedios en función de los estados emocionales que van apareciendo en la clínica. Pero ¿quién es esa persona? ¿Quién es? Bach dice que la personalidad debe estar al servicio del alma, debe de ser la vía de expresión del alma, y que la salud es la consecuencia de que ese vínculo indisociable entre el alma y la personalidad esté despierto y activo, por lo que es lo mismo. Yo lo describo como ser congruente, expresar lo que somos. Y tenemos que expresar lo que somos desde nuestra personalidad. La personalidad es el embajador del alma en la tierra, es la vía de expresión y es una personalidad, dice Bach, que elige el alma, y esa personalidad tiene un positivo y un negativo. Todo esto son palabras textuales de Edward Bach, un positivo y un negativo. Dice más tarde, nosotros como curadores o como sanadores solo trabajaremos con las partes negativas de las personalidades, que son las que él describe.
Es decir, cuando él describe Mimulus, no describe a la personalidad Mimulus, sino a la limitación que vivirá una personalidad Mimulus cuando esté afectada por esa tendencia limitante que le impide evolucionar. Claro, desde esta perspectiva hay un cambio paradigmático en el planteamiento de Edward Bach. Es decir, ¿cómo tendríamos que trabajar los terapeutas florales desde este planteamiento del que yo parto? Es decir, si Bach hubiera sido alquimista, si la propuesta de Edward Bach fuera una propuesta iniciática, y si realmente lo que él hubiera querido en el momento hubiera sido reformar la sanidad de la época, no crear un sistema alternativo de salud. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Bien. Desde este punto, es decir, desde el punto de la posibilidad de transformar la visión médica, recuerden que Bach era patólogo, bacteriólogo, que más tarde se desarrolla como homeópata y que cuando descubre el organón de Hahnemann, él empieza a percibir una realidad. Claro, lo que no se dice muy bien, y esto es algo que se ha ocultado durante mucho tiempo, digo que se ha ocultado porque no estaba a la luz, ¿no? Es que además de la masonería, que se comenta como algo anecdótico, que Bach fue maestro masón de dos logias y llegó a alcanzar puestos bastante destacados en una tercera, además pertenecía al club de Cooper. Cooper fue un seguidor de Culpeper y de Paracelso. Y en ese club, que era un círculo selecto de homeópatas que seguían las líneas espagíricas, tratan de recuperar para la homeopatía de entonces una visión más espiritual, si cabe, para poder de alguna forma introducir esa visión hermética dentro del marco clínico. Y esto supongo que ya lo sabrán, si no yo se lo comento. Cooper elabora Estrella de Belén antes que Bach por el método solar, 50 años antes. Y mucho del conocimiento que tiene Edward Bach es un conocimiento que él recibe por transmisión de un selecto grupo de iniciados que tienen un conocimiento, pues como en el caso de Hahnemann, que también era masón y pertenecía a la Orden de San Andrés. Bueno, todo esto, por decirlo de alguna forma, queda un poco como alejado del planteamiento iniciático de una transmisión de un saber que se ha diluido a través de una propuesta médica. Cuando hablo de médico, no hablo de licenciado en medicina. Hay muchos licenciados en medicina que tienen un planteamiento hermético o químico, que es como nosotros lo denominamos. Y hay muchos terapeutas que tienen un planteamiento médico. Es decir, yo tengo un síntoma y el síntoma hay que quitarlo. Eso es un planteamiento médico. Yo tengo un síntoma y yo quiero entender el sentido del síntoma desde un punto de vista simbólico, porque el síntoma es una expresión del alma. Y yo necesito conocer qué me está diciendo el alma a través del síntoma. Por lo que a veces eliminar un síntoma es un flaco favor para la evolución del ser. Entonces, esta dualidad, es decir, esta visión dual, paradigma médico en el sentido de dualidad sintomática, enfermedad, síntoma, y esa otra visión que sería más la del síntoma desde la perspectiva simbólica que me permite saber del alma a través del cuerpo, son dos propuestas y nosotros elegimos la segunda. Es decir, nosotros cuando trabajamos en lo que denominamos terapia floral evolutiva, ahora entraremos un poco en el detalle, nos centramos en un planteamiento hermético, alquímico, de naturaleza evolutiva. En el sentido de que nosotros, como dice Bach, estamos aquí con un propósito único. Desarrollarnos como almas, aprender una lección y encontrar el sentido de la existencia. Claro, si cuando la persona viene a la consulta, cuando un paciente viene a la consulta, mi único interés es que desaparezcan los síntomas, es decir, que esa persona deje de hacer miedo en un momento determinado, o deje de ser pesimista, o salga de su tristeza musta, etcétera, 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 esto no tiene mucho que ver con el planteamiento inicial de Edward Bach. Porque Edward Bach, como digo aquí, lo que quiere es actualizar ese conocimiento hermético, que esto le va a doler a Bach. Es decir, a Bach le censuran, y tenemos documentos,
tenemos documentos que así lo demuestran, le censuran cuando él empieza a transmitir este conocimiento abiertamente a legos, es decir, a personajes, personalidades, en definitiva la ciudadanía, que no forman parte de ninguna élite social, de ninguna institución, ni médica, ni masónica, ni de ningún otro orden. Y por otro lado, Bach está diciendo a los espirituales, ¿no?, que si están enfermos es porque no han transformado su limitación. Imagínense, la teosofía en esa época era, digamos, lo más desarrollado dentro del marco espiritual, y que a una persona que medita todas las mañanas, que hace pranayamas, que está en ese sentido evolutivo, que tuviera alguna enfermedad y que va a llegar a decirle que la enfermedad es la consecuencia de la desconexión entre el alma y la personalidad. Bueno, no fue muy bien acogido ni por los suyos, que eran los médicos, ni por los espiritualistas de la época, ni por los masones, porque estaba desvelando un secreto que estaba en el pasado penado con la muerte. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Bien. Entonces, ¿quién es Bach? Bach es un avatar, es un ser que viene a traer un conocimiento y expone su vida para ello, que no es el único ni el primero, pero para mí hace algo realmente significativo. Es decir, introduce en un marco social a través de la salud un conocimiento que antes estaba en manos del poder estricto, en un sentido elitista. Ustedes saben que la masonería está vinculada en el Reino Unido a la Casa Real Británica, ¿verdad? Y ustedes saben también que el gran maestre de la logia masónica inglesa es el príncipe. Y ustedes saben también que es de manifiesta expresión por parte de la Casa Real que todos toman homeopatía y que la homeopatía está ligada de alguna forma a esa vía. Entonces, homeopatía, masonería, ¿van pillando esto? Claro, la masonería, la homeopatía desde la perspectiva del médico. ¿Y qué es lo que está intentando hacer Bach? Transmitirla a los no médicos, para que los no médicos, y él dice, a no ser que la medicina cambie, esto pasará a manos de órdenes religiosas y de los verdaderos sanadores, porque el médico no tiene esta visión trascendente espiritual de transformación del ser. Claro, esto es un ataque directo al poder. Eso para que vean un poco por qué Edward Bach, desde mi punto de vista, cae en ese estado, bueno, de apatía, de tristeza, después de elaborar los 12 primeros curadores, y se va bueno, cerca de un pueblecito en el Támesis, donde intenta recuperarse de ese mazazo, como consecuencia de que la cosa no prospera como él esperaba. Voy a hacer un inciso aquí, para continuar a partir de este punto. En la revista Homeopathic World, una revista científica especializada para homeópatas, hay una reseña, que no la he traído hoy, pero que la pueden consultar en la página web del Grupo Síntesis, y luego les daré los datos. Hay una reseña que dice: Edward Bach promete elaborar 12 nuevos remedios. Estos 12 nuevos remedios estarán indicados para 12 tipos de personalidades. Y como ya hiciera el Dr. Cooper en el pasado, a través de un procedimiento novedoso, Bach quiere sintetizar la materia médica. Porque los remedios homeopáticos ya habían alcanzado un número tan desmedido que los médicos tenían dificultad a la hora de hacer un diagnóstico. Tendríamos que hacer una diferencia entre la homeopatía unicista y la homeopatía medicalizada, ¿verdad? La homeopatía unicista lo que busca es el remedio tipo. Es decir, tengas la enfermedad que tengas, si tú tienes un remedio homeopático tipo, siempre vas a tomar ese remedio homeopático. Y Bach lo que quiere es cambiar esos remedios homeopáticos por remedios más espiritualizados, que son los remedios florales, que están elaborados a través de un principio espagírico que les dota de una cualidad que va a hacer que la información llegue
mucho antes y de una forma más consciente en el proceso que vive la persona. Pero eran 12 en un inicio, como 12 tipologías existen en la expresión del ser humano. Y esto Bach lo explica de una forma muy profunda, muy extensa, en sus primeros apuntes de los mis 12 remedios, los 12 curadores, hasta que se da cuenta, y él mismo lo dice, que los 12 curadores no son suficientes. Luego vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Entonces, cuando los 12 curadores no son suficientes, cuando ella elaboraba un remedio para cada tipo, que es muy curioso que sean 12, ¿verdad? Mi anterior trabajo, Proyecto 12, que sé que lo conocen, ¿no? Hicimos un estudio para vincular las 12 tipologías de personalidad con todas las propuestas en torno al 12 que han existido en la humanidad. Pues las 12 tribus de Israel, los 12 caballeros del rey Arturo, los 12 apóstoles de Jesús, y así una infinidad de panteones que en base al 12 hablan de la unidad, de la totalidad del sí mismo. Claro, estas 12 tipologías están emparentadas con esas fuerzas, y esas 12 tipologías están emparentadas, como bien dice Bach, con las lunas zodiacales. Entonces Edward Bach dice que nuestra tipología de personalidad estará indicada por el lugar donde está la luna en nuestro nacimiento. Y ese será el trabajo que tengamos que hacer. Si me da tiempo hablaré del refugio, que es un elemento fundamental a tener en cuenta en la consulta. Y es lo que hace que nos expresemos desde la parte limitante, que es la que Bach describe. Pero Bach dice claramente, solo voy a describir la parte limitante porque es como van a venir los clientes, los pacientes a la consulta. Pero claro, si nos quedamos ahí, no estamos perdiendo la otra parte. Desde el año 2003 yo me empeñé en escribir sobre la otra parte. Y todos mis libros, que ya son muchos, afortunadamente, tengo un buen editor, digamos, centran su atención sobre lo no limitante. Es decir, ¿cuál es la parte no limitante de Mimulus? La compasión, ¿se acuerdan, no? Que Bach habla de la virtud de Mimulus desde la perspectiva de la compasión. ¿Qué es la compasión? La compasión es la capacidad de salir de mi cuerpo para poder percibir la expresión de los otros como una dimensión de mí mismo. Es decir, si estoy en el miedo, no puedo veros. Y si no os veo, cuando os percibo como enemigos. Entonces yo puedo estar aquí desde una actitud amorosa, que sería inclusiva, y por lo tanto no voy a sentir ningún tipo de posible agresión, porque somos uno y formamos parte de esa unidad, y estamos en una mirada sistémica que nos incluye a todos, o dos, desde el miedo, donde vosotros sois los otros, y yo soy el pobrecito que está aquí indefenso y me podéis dañar. ¿Entendéis esto? Bien, en ese punto de desarrollo, Mimulus tiene que aprender a que el mundo no es hostil y que su cuerpo es seguro. Ese es el trabajo, por ejemplo, de Mimulus, ¿no? No se trata de perder el miedo, porque Mimulus jamás va a perder el miedo, como Impatien no va a dejar de ser rápido. Entonces hay un planteamiento dentro del marco de la terapia floral que pretendiese eliminar la naturaleza primordial del individuo dándole el remedio como consecuencia de que eso es un síntoma negativo. No digo que lo estéis haciendo aquí, digo que es una tendencia, y esa tendencia, afortunadamente yo he tenido la posibilidad de estar en muchos foros y trabajar con muchos terapeutas y compartir espacio en congresos, y desgraciadamente la tónica general es esta. Es decir, no se ayuda a la persona a saber quién es y a entender qué es Impatien, o a entender qué es Mimulus, o a entender qué es Gentian, los 12 tipologías de personalidad, porque los otros remedios, los 26 restantes, no son elementos de personalidad, son o desvío o evolución. Y de esto vamos a hablar a continuación. Humberto Maturana dice que la realidad es una construcción consensuada por una comunidad donde se produce una apariencia de objetividad. Yo esto lo voy a sintetizar de la siguiente manera. El mes pasado cambiamos la hora, ¿no?
Sí, ¿no? ¿Sí? Decidimos un día todos, el mes pasado o el anterior, ¿no? Decidimos un día todos, porque lo dijeron, entre otros, Matías Pradi y algunos de estos que tienen mucha mano, ¿no? Dijeron a la sociedad, dijeron, oye, a las 2, o sea, a las 3, ponemos que son las 2. Ustedes se acuerdan de esto, ¿no? Y todos hicimos así con el reloj, tras. Y a partir de ahí, de una forma mágica, las 3 se convirtieron en las 2 en toda Europa. ¿Se acuerdan, verdad? Sí. Sí, imagínense que esta noche, porque yo mañana no quiero madrugar, digo, bueno, pues yo a las 3 voy a poner que son las 2. Y yo mañana llego al sitio donde tengo que ir y me dice, tío, que llega 1 hora tarde. Cuidado, que yo he cambiado el reloj. No, ¿verdad? Esto solo funciona cuando lo hacemos todos. ¿Está claro esto? Bien, nosotros vivimos en un marco objetivo desde una perspectiva de realidad porque todos nos hemos puesto de acuerdo en que esto es así. Claro, cuando alguien decide que no es así, ese es un loco. Un loco, un marginado, un espiritual cualquiera. ¿Entendéis esto, no? Bien, entonces, en este sentido, el planteo que se hace desde el punto de vista de la sanidad, de la salud, es un planteo de una realidad que no es la que yo quiero compartir aquí. Y esta vía, que es de alguna forma la que Bach rescata desde el punto de vista de la transmisión del legado alquímico, Bach la trae a través de un modelo quizás entre fusión de lo psicológico y lo espiritual, con un elemento que son los remedios florales, que es una aportación alquímica como hacía siglos que no se había tenido en la humanidad. Y esto Bach insiste en ello, ¿no? Bueno, estos dos modelos o dos paradigmas son la medicina y la alquimia. La alquimia nace en Egipto y es el país de la Tierra Negra, Okem. Y los árabes le ponen el artículo al y de ahí alquimia o alquimia, o lo que ahora conocemos como alquimia. Pero la alquimia, así como la medicina, que nace de los medos, de los persas, son dos maneras de entender la vida y por lo tanto dos ciencias que han ido de la mano hasta nuestros días. Es decir, las terapias naturales no es algo moderno, es la necesidad de recuperar una percepción, un paradigma de una ciencia que fue desterrada a partir, en España, a partir de 1492. Es decir, hasta 1492, año que ustedes recordarán, ¿no? Porque nos fuimos a América y fue cuando perdimos España, ¿no? En un sentido, digamos, de conocimiento. En 1492 los reyes católicos entran en Granada y a partir de ahí Al-Ándalus, que tenía un conocimiento alquímico realmente trascendente, lo pierde porque hay una serie de intereses en recuperar una visión que está ligada a una tradición que viene de Europa, que estaba en un momento oscuro, realmente bastante degradado. No tengo tiempo para profundizar en este detalle, pero es un detalle significativo, porque Eduard Bach sigue la línea alquímica y tiene una visión química. Es decir, Eduard Bach no es un champiñón que nace en la campiña y se ilumina porque viene la Virgen y a partir de ahí él dice, oh, voy a hacer remedios florales. No, él es un iniciado, está vinculado a diferentes círculos y recibe la transmisión de un conocimiento que él tiene la capacidad de trasladar. Yo no creo que él llegue o hubiera llegado, ¿no?, a pensar en que agonizando en 1936 prácticamente solo, porque entre otras Nora Witt tampoco estaba por allí cerca, ¿no? Esto es un documento que acabamos de publicar en la página Síntesis a través de Luis Juan Bautista, que si tienen ustedes interés en todo esto, luego les daré el lugar donde está, ¿no? Entonces, Bach prácticamente se muere solo, en un sentido de que ni sus colegas médicos, ni sus colegas masones, ni nadie de los que él entendía que tenía que haber seguido su propuesta de transformación a través de un modelo realmente evolutivo y de renombre, bueno, pues tuvo que ser muy penoso. Yo digo a veces, ¿no?, que Bach se muere de tristeza, entre otras cosas, porque tenía que ser muy duro. Imagínense todo el esfuerzo, todo el trabajo
Y bueno, allí está Victor Bullen, que era un constructor, y estaba Nora Witt, que era una especialista en rayos X, ¿sí? Y un tercero que tenía un poco más de conciencia, que era Mary Taibor, ¿no? Que a través de su libro Fiel a ti mismo demuestra que tiene un marco un poco más espiritual en la línea que plantea Bach, pero poco más. Entonces una figura como Edward Bach, a día de hoy, ¿no? Que falta poco para que se le empiecen a levantar monumentos, ¿no? Como todos los grandes sabios, se mueren solos. Y se mueren solos porque no alcanzan a comprender la magnitud de su legado. Claro, eso ocurre allí y ha estado ocurriendo durante 80 años, porque la terapia floral se ha expandido, pero lo que realmente se han expandido son las botellas, los tarritos. Porque ustedes le preguntan a cualquiera por la terapia floral y dice, ah, sí, las flores de Bach. Sí, bueno, y la filosofía que encierra ese corpus, ¿dónde está? Hay millones de personas que trabajan con remedios florales todos los días que no han leído la obra de Bach, y si la han leído, no han sabido captar el verdadero mensaje de transformación, de evolución que Bach plasma en su corpus. Bueno, nosotros desde la terapia floral evolutiva queremos recuperar esto, y es lo que estamos intentando, ¿no? Es decir, transmitir toda esa parte que por alguna razón no ha estado a la luz, no se ha compartido y sobre la que no se ha trabajado. Bueno, esta es una de esas cartas, y aquí está, aquí abajo pueden ver www.gruposíntesis.net y archivo documental, es un punto, es decir, archivo Daniels. Y si ustedes entran en el archivo Daniels, ahí van a encontrar 250 cartas inéditas que hemos recuperado de un archivo internacional que está en el centro de Europa, ¿no? Bueno, ¿por qué 80 años después? ¿Por qué nadie ha sacado esto a la luz? Yo lo dejo ahí, ustedes piensen, cada uno piense en lo que quiera, pero hoy hay cartas como esta, que está extractada, solo lo saco para que ustedes lo puedan ver, donde él dice claramente que decimos, investigando cada rama de la medicina ortodoxa, encontrando esta deficiente en sus capacidades para sanar, sabiendo no obstante que en alguna parte se hallaba escondida una cura para todos nuestros males, se volvió hacia la naturaleza, como hacen todos los alquimistas, y estudió sus modos. Junto con esto, buscando entre las verdades escondidas de las religiones antiguas y actuales, también en los más profundos misterios de la gran orden masónica, lentamente fue guiado hasta advertir la causa detrás de la enfermedad, la naturaleza real de nuestras dolencias y padecimientos. Esto es un flyer, que es como se llama ahora modernamente, ¿no? De publicidad de sus remedios. Y es una carta que él le envía a Daniel, su editor, para que pueda hacer una campaña de promoción de su nuevo libro, de los 12 y los 7. Bueno, está claro, ¿no? Que Bach dice que es en la orden masónica donde se nutre. Esto, que para mí estaba claro desde el principio, porque yo antes de ser terapeuta he sido hermetista, en el sentido más profundo del término. Yo era un apasionado con 17 o 18 años de la alquimia digamos, teórica, porque solo me he metido en un laboratorio de la mano de Javier en 2 o 3 ocasiones y no he desarrollado esa parte, ¿no? Pero cuando yo leí a Bach por primera vez, yo estaba leyendo a un alquimista. Yo sabía que él no era un terapeuta, él era un alquimista que tenía la capacidad de aplicar su conocimiento dentro del marco sanitario. Bueno, aquí tenemos, digamos, las dos líneas en paralelo en las que trabaja Bach. Por un lado, hasta 1930, pues es un gran científico reconocido. Como patólogo, como bacteriólogo, él crea vacunas que todavía se comercializan. Es decir, si ustedes van a Argentina, pueden comprar los nosodes de Bach. Y aquí en España, en algunos puntos, se encuentran. Perdón. Y por otro lado, entre 1918, que ingresa en la masonería, hasta 1936, que da su última conferencia en un salón masónico en Wallingford,
Es decir, no da la conferencia en una asociación o en un campo de fútbol, lo da en un salón masónico. Y ahí da su última conferencia coincidiendo con sus 50 cumpleaños. Y luego hace otra más pequeñita, muy íntima, con hermanos de la logia, prácticamente despidiéndose. Bueno, esta podríamos decir que es la línea de sucesión. Es como desde Egipto hasta llegar a Edward Bach. De Edward Bach, luego nosotros le hemos seguido la pista y ha habido gente contemporánea que está trabajando con un planteamiento similar a Edward Bach, con o sin flores, pero desde la misma perspectiva de la evolución de la conciencia, que era lo que Bach quiere desarrollar. Acuérdense de ese maravilloso ensayo que se publica en Homeopathic World, donde dice que la humanidad nace, el ser humano nace como un bebé, y que las etapas de desarrollo son tres: la egocéntrica, la segunda, que es la ambiciosa, y la tercera, que es donde ya decide dar en lugar de tomar. Y en un proceso evolutivo natural, el individuo madura, y cuando ya decide dar en lugar de tomar es cuando empieza a sentir la necesidad de ser terapeuta. Es decir, el terapeuta debería de ser un ser maduro que ha experimentado la vida, que ha extraído un conocimiento a través de su propia experiencia y que ahora, como consecuencia de esa madurez y la conciencia de su divinidad como un elemento fundamental, expresa ese conocimiento para ayudar a sus hermanos en un sentido terapéutico. Esto es lo que Bach plantea en su obra, y esto es lo que de alguna forma es coincidente con esa línea de legado alquímico que finalmente llega hasta él a través del Círculo de Cooper o del Club de Cooper, y a través de la logia masónica, donde él custodiaba todo el conocimiento, porque un maestro masón tiene acceso a toda la documentación de la logia. Bueno, para que vean que esto es así, y algunas de ustedes ya han visto este diseño. Esto es un tímpano de una catedral gótica que está concretamente en Saint-Tropez, en Ariès, en Francia. Entonces yo le digo a mis alumnos, y ahora me van a permitir que los trate como tal, le digo a mis alumnos que ahí están los 19 remedios de Edward Bach, los primeros, 19. Eso tiene 1000 y pico años, Bach no había nacido, pero ya están los remedios ahí. Y vamos a ver cómo están ahí los remedios. Entonces, lo primero que vamos a ver es que hay un eje simétrico, ¿verdad? Un eje que corta a esa figura de forma simétrica en dos áreas. Un área que podríamos decir derecha e izquierda, un área consciente-inconsciente, un área blanca y un área negra, ¿me entienden, no? Es decir, en el momento en que cortamos esta imagen, que es una imagen del tetramorfo, es decir, del cosmocrator, que es el elemento central que Jung denomina el sí mismo, como la unidad completa, la cortamos por la mitad, aparecen dos segmentos que nos hablan de dos tendencias de la misma cosa, que al separarse aparecen como polaridades. ¿Sí? Bueno, y vamos a fijarnos en esta mano que está elevada, en equilibrio con esta otra que está bajada, que tiene esta postura, que es un mudra, que es el mudra de bendecir. Esto, ahora los curas bendicen así, ¿no? Con la mano, parece que están diciendo adiós, ¿no? Pero si ustedes se retrotraen en la historia, la bendición era con estos 3 dedos. Este es el mudra, es un mudra muy potente, es un mudra de protección que habrán visto en la figura del corazón de Jesús. Entonces tiene esta mano, tal como la tengo yo ahora, colocada al lado del corazón, y hay 2 haces de luz, uno rojo y otro azul, que hace claramente alusión a esas 2 fuerzas, positivo y negativo, sulfur, mercurius en alquimia. Y para nosotros esos 3 dedos representan 3 fuerzas, que en alquimia son el sulfur, el mercurius y la sal, o el spiritus mundi, el sulfur y el mercurius, y para nosotros son Wailoat, Bain y Olive, que son los 3 remedios últimos de la primera serie de 19 remedios que elabora Bach. Después de haber elaborado 12, recuerden, elabora 4
y más tarde elabora 3. Esos 3 últimos, que luego explicaremos por qué, son o están emparentados con esas 3 fuerzas. Y luego veremos en el mandala arquetípico cómo vamos a utilizar con los remedios florales para trabajar el inconsciente de la persona que viene a la consulta. Entonces, este dedo, que es el que nos hizo humanos, que es el que nos permite contar, el dedo pulgar, es la totalidad, la unidad, aquí está todo. El dedo índice es el sulfur, es Bain, es el que me permite señalar, es el que domina, es el que marca la individualidad. Yo soy el que soy y sé quién soy porque soy diferente. ¿Entienden esto? Y eso es un yo marcado que está relacionado con el sulfur, que es lo que diferencia de lo que está complejo en un sentido de unidad. Y eso es Bain. Y por último, el dedo corazón, que es Olive, que es lo femenino, que es lo que aglutina, que es lo que no hace diferenciación. Por eso una madre jamás dejará de amar a su hijo, porque para una madre su hijo y ella son la misma cosa. Entonces, la indiferenciación de Olive con la diferenciación clara de Bain son las 2 fuerzas motrices que dan forma a todo lo que existe. Y la tercera fuerza, que es la fusión de ambas en un principio de unidad de donde todo parte, es el Spiritus Mundi, que en este caso es Wailoat. Y Bach dice, en los 12 y los 7 ayudantes, un remedio para los de tez roja, en una alusión clara al temperamento colérico y al temperamento sanguíneo, un remedio para los de tez blanca, en una clara referencia a los melancólicos y a los flemáticos, que son de agua y de tierra, como veremos más tarde, y un remedio para todos, que es Wailoat. Entonces, Bain es para, como ya veremos, los sanguíneos y coléricos. Olive es para los flemáticos y melancólicos. Y por último, Wailoat es el remedio que alcanza a todos, porque encierra en sí mismo la información de todas las tipologías. Vamos a entrar en ese detalle porque lo quiero explicar y lo vamos a hacer dentro de muy poquito, pero antes permítanme este preámbulo para disponer la transmisión, ¿no? Es decir, esto no es un capricho mío, que a mí me ha dado el punto, ¿no? Y he dicho, pues voy a colocar este aquí, voy a colocar este aquí, no, esto como ustedes están viendo, viene de muy atrás. Y Bach conocía esto. Bueno, ahora vamos a ver los 4 ayudantes, es decir, estos son los 3 ayudantes últimos, perdón, y aquí o una historia del zodíaco donde Bach hace una clara alusión a los elementos con esos 4 remedios. Si no nos da tiempo, le pongo esa historia que no tiene desperdicio. Claro, para el que no tiene este conocimiento, si yo leo que la flamígera Gors está impregnada de fe, pues vale, ¿me explico? Pero si yo tengo un conocimiento hermético, yo estoy viendo en cada una de las palabras de Bach un sentido profundo que me permite utilizar los remedios desde un lugar completamente diferente. Pero bueno, a partir de aquí lo vamos a poder hacer. En el pasado esto no se ha hecho porque nadie lo está planteando como lo estamos planteando nosotros a partir de aquí. Bueno, y por último abajo están los 12 apóstoles, que son las 12 tipologías de personalidad, ¿verdad? Entonces ahí que están los 19 primeros remedios. Claro, ustedes dirán, bueno, sí, pero es que eran 38. Sí, es cierto, eran 38. Pero esto es medio círculo. Un círculo completo son 38. 19 arriba y 19 abajo. 19 que tienen que ver con la construcción de la personalidad, los solares, y 19 con la disolución de la personalidad, que son los de ebullición. Porque si no, ¿por qué elabora Bach 19 y 19 de una forma diferente? ¿Por qué dice Bach que los 19 últimos remedios son remedios más espiritualizados para estados que solo van a sentir o van a sentir con mayor intensidad aquello que ya están dando en lugar de tomando? ¿Sí? Bien. Bueno, esto es como engalanan los masones de aquella época, como engalanan sus salones, donde van a hacer sus tenidas. Y aquí no me voy a extender, está claro, ¿no? Aquí en este lado pueden ver ustedes 6 estandartes y aquí otros 6,
Estos 6 estandartes son 6 tribus de Israel que están emparentadas con los 12 apóstoles de Jesús. Cada tribu corresponde con un apóstol, y esto es un trabajo que nosotros estamos haciendo para que la persona que profundiza en la tipología, leyendo la historia del caballero, la vida del apóstol y las características de la tribu, así como el dios romano y el dios griego, tenga una visión arquetípica de la tipología de personalidad, que es la que hace que la persona viva la limitación, que le pueda dar una enseñanza para que esa persona sepa quién es. Porque es de lo que se trata. Si nosotros tenemos que ayudar, como dice Bach, a la persona que viene a la consulta a conocerse a sí mismo, a aceptar su naturaleza y a trabajar en pro de su desarrollo. Y los remedios, como él dice claramente, ayudan en esa dirección. Pero solo eso, los remedios no son para quitar nada. Los remedios son para favorecer que la persona asuma la situación que está viviendo, porque la situación que vive es la consecuencia de su necesidad evolutiva. Yo digo que lo que vivo y lo que soy es la misma cosa. Por lo que, si lo que estoy viviendo no sé cómo gestionarlo, es porque me he desviado de mí. Y ese desvío me impide contemplar la capacidad que yo tengo por ser quien soy para gestionar lo que estoy viviendo. En el momento en que yo le doy a la persona el remedio que necesita en ese tránsito, la persona conecta con su naturaleza, y su naturaleza, al ver la situación, conoce perfectamente la dirección y el uso de su necesidad, que va a plasmar a través de su desarrollo. Esto lo entienden, ¿verdad? Sí, ¿no? Otra cosa es que lo veo bacano y otras cosas, ¿no? Son dos cosas diferentes. Bien, aquí tenemos los 4 elementos, ¿sí? Y finalmente el triángulo con las 3 fuerzas, que de nuevo hace la representación de los 19 remedios, ¿no? Y para finalizar en este pequeño paseo por las correspondencias del modelo de Edward Bach, esto es un modelo hermético. Es, podríamos decir, la cosmogénesis del hermetismo que lleva a la alquimia y a poder trabajar desde esa propuesta alquimista. Entonces, esto Luis Silva lo explicó fantásticamente bien aquí. Yo solo voy a hacer una pincelada, porque el alquimista es él, ¿eh? Yo soy terapeuta. Nosotros decimos que aquí arriba, si esto es el principio, aquí arriba está lo que los egipcios denominaban el mar de Nun. El mar de Nun es lo que hoy los científicos denominan la materia oscura. Es decir, es un mundo de probabilidades, de donde todo nace, pero que no es perceptible porque está en una dimensión diferente a la dimensión temporal en la que nosotros nos movemos. Entonces ellos cuentan, los egipcios cuentan, que Isis con una caña pescaba en el mar de Nun. Y entonces tiraba la caña al mar de Nun y sacaba, y cuando sacaba del mar de Nun, lo que salía a este universo podía ser nombrado y tomaba forma. Todo eso estaba circunscrito en un punto de condensación único de donde todo partía, que ellos denominaban Spiritus Mundi. Es el principio de todo lo que existe. Todo parte de aquí. Para nosotros, bueno, no sé, podemos llamarlo como sea, ¿no? No quiero entrar para que no haya ningún tipo de chasquido, ¿no? Cada cual lo llame como sea, ¿no? Pero es el principio de todas las cosas y de ahí dimana todo lo que va a aparecer. Y esta fuerza primigenia se divide en 2 polaridades que para ellos los herméticos son el sulfur y el mercurio. El sulfur representa lo masculino y el mercurio representa lo femenino. Y hay un proceso permanente de movimiento de lo masculino a lo femenino, de lo femenino a lo masculino, de la noche al día, del día a la noche, del nacimiento a la muerte, de la muerte al nacimiento, que a eso los alquimistas le llaman el movimiento solve coagula. Todo se cuaja y luego se disuelve. Y nosotros vivimos en una perpetua coagulación-disolución.
Nosotros nos hemos disuelto infinidad de veces ya. Y habrá una que será definitiva para la apariencia de personalidad desde la que vivimos en este momento. Pero en cada X tiempo, por una necesidad de adecuarnos a una percepción trascendente, nuestra percepción del instante, que es una manera de interpretar el mundo, se disuelve, y a eso le llamamos crisis. ¿Verdad? Ellos eran más poetas, y a eso le llamaban solve. Entonces hay momentos solve donde uno se disuelve, pierde la sensación de identidad que le daba esa consistencia y esa seguridad, y esa disolución indefectiblemente nos va a llevar a una coagulación posterior. Y esto es ley de vida y una constante. Por eso cuando las personas llegan a la consulta normalmente están en un proceso de disolución. ¿Verdad? Bien. Que se le denomina crisis. Y para nosotros esa crisis, como todos sabemos, es una oportunidad. Una oportunidad porque el individuo ha perdido la sensación de identidad y de seguridad y ahora puede preguntarse quién es. Porque antes lo tenía tan claro, ¿verdad? Que no le voy a preguntar a nadie. Si yo ya sé quién soy y sé dónde vivo y sé para dónde voy. Claro, cuando me descoloco del todo, pues me tengo que preguntar otra vez, yo esto que lo tenía tan claro ahora no me parece claro, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, estas dos fuerzas se van a subdividir a su vez en otras dos. Y del sulfuro aparece el elemento fuego y el elemento aire, y del mercurio aparece el elemento tierra y el elemento agua. Y por último, a través de la fusión de estos cuatro, aparecen las 12 sales, que para nosotros son las 12 tipologías, como ya veremos. Bien, estas 12 sales no son reales, son apariencias de momentos de fusión de los cuatro elementos, que a su vez no son reales, porque son la consecuencia de la división de las dos fuerzas, que tampoco son reales, porque solo existe la unidad. Está claro, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que cuando estamos sujetos a la apariencia, sentimos la apariencia como realidad definitiva y hacemos todo lo posible por mantenernos en la apariencia, cuando la apariencia tendría que ser un proceso de mutuación permanente, que es el desarrollo de la conciencia que denominamos evolución. Cuando en el marco social y sobre todo en el sanitario no se aplica esta ley, la enfermedad aparece como una negativa a evolucionar. Y quería transformar esa visión para que la enfermedad dejara de ser un impedimento y se planteara como una opción evolutiva. ¿Qué ha pasado hasta aquí? Que seguimos viendo la enfermedad como un inconveniente, incluso dentro del marco de la terapia floral. Yo estuve organizando un congreso de terapia floral en España desde el año 2002 hasta el año 2008. ¿Sí? Y por allí pasaron muchos ponentes, algunos con menos fortuna, y he podido contemplar casi de todo. No voy a entrar en detalles porque no es mi forma de ser, pero a mí me ha sorprendido como organizador y como miembro del comité científico que terapeutas florales de nombre, que ustedes se rasgarían las vestiduras, lleguen y me pidan aspirinas o gelocatiles porque le duele la cabeza. Bueno, vamos a ver, entonces, ¿qué estamos haciendo con las flores? ¿Me explico? ¿Las flores para qué son? ¿Para la galería? ¿Para la denominación personal? ¿O para nuestro verdadero proceso evolutivo? ¿Me entienden? Hasta, ¿no? Sí, ¿saben? No voy a entrar más. Bueno, esto es lo que cuenta la tradición hermética. Y esto es lo que hace Edward Bach. Bach elabora 12 remedios. Cuando esos 12 remedios no actúan, dice, y le estoy dando el remedio de personalidad y el tipo sigue mal, algo está fallando, y dice, ¡ah, eureka! Le voy a dar la raíz de su personalidad, que son 4.
los 4 elementos. Y Bach elabora los 4 ayudantes con plantas que luego veremos tienen una característica específica porque son coagulaciones lumínicas de las fuerzas arquetípicas de los elementos primordiales. Y tienen una fuerza espectacular para devolver a la persona la personalidad. Estas son, o ya veremos luego, remedios de temperamento. Y luego veremos que cada uno de los elementos está emparentado con un temperamento. Y del temperamento nacen 3 expresiones tipológicas. De la misma manera que en astrología hay un remedio, una expresión característica zodiacal de 3 fuegos, 3 aires, 3 agua, 3 tierras. Si Bach, cuando escribe ese texto, le llama un cuento del zodíaco, y luego veremos cómo lo emparenta, ¿a qué se está refiriendo? Pues aquí tenemos Gors, que es el fuego, aquí tenemos Heder, que es el aire, aquí tenemos Oak, que es la tierra, y aquí tenemos Rockwater, que es el agua. Y luego veremos cómo trabajamos con esto en la clínica, porque es extraordinario, y cómo una persona, entrando, esto ya lo descubrí, si yo ahora ya, solo por verles y por saber cómo están, y quiénes están tomando notas y quiénes no están tomando notas, y los gestos de la cara, y cómo siguen sentados, y cómo se sonrojan o no se sonrojan, yo ya podía empezar a decir si ustedes son tipologías de tierra, de agua, de aire o de fuego. ¿Sí? Que eso es lo que aprenden mis alumnos. Y a partir de ahí, dentro de la tierra, está Capricornio, que es Mimulus, está Centauri, que es Virgo, y está Gentian, que es Tauro. Esto lo vamos a ver después. Y claro, es decir, si yo ya sé que Mimulus es Capricornio, Capricornio no es solo el miedo, es la meticulosidad, es la capacidad del orden, es la estructuración del trabajo. Y cuando yo veo a un banquero, banquero, ese tipo es de tierra. Y ese tipo va a pasarlo muy mal si se queda sin trabajo o sin dinero o sin casa. Así como las personalidades de agua lo van a pasar muy mal si se quedan sin pareja, si se quedan sin hijos, si se quedan sin relación. Hasta aquí me siguen, ¿no? Entonces cuando llegan a la consulta y yo le digo, háblame de ti, no me digas qué te pasa, háblame de ti. Y me empieza a hablar de la familia, esa es agua. Y me empieza a hablar del trabajo, es tierra. Y si me habla del ocio, de los deportes, de que no puedes salir, de que llevas no sé cuánto, de que tal, esa es de fuego. Y si me habla de los últimos adelantos de la ciencia, que ya se ha leído 3 libros antes de venir para saber lo que eran las flores, esa es de aire. ¿Me siguen, verdad? Bien, en 5 minutos aproximadamente, mientras hacemos el trabajo de conexión, yo ya puedo prever más o menos si la persona es extrovertida de fuego y de aire o es introvertida de tierra y de agua. Y a partir de ahí puedo mantener una conversación en su tono para que la persona se sienta libre sin tener que entrar en el matiz sintomático de su limitación. Y estamos realizando un acto terapéutico desde una dimensión que nada tiene que ver con el concepto clínico médico. Y estamos en un marco humanista, evolutivo, y desde una perspectiva terapéutica del desarrollo de la conciencia, que es lo que yo creo Bach quería transmitir. Bueno, finalmente Bach elabora 3 remedios. Esos 3 remedios últimos elabora, y se tiene que desdecir de mucho de lo que había dicho, porque Bach escribe en su fue una conferencia, diciendo: no voy a elaborar remedios con plantas venenosas como la aconitum, la belladona, etc. No voy a elaborar remedios con orquídeas, ni voy a elaborar remedios con plantas que se utilicen para el alimento humano. Y ahí se la tuvo que envainar, porque estos 3, miren, la uva, ¿no? Vine, la oliva, olive, y el cereal,
que si ustedes lo miran desde el punto de vista místico, es la sangre de Cristo, ¿sí? Es la santa unción sacramental con ese aceite que todos ustedes conocen, que se utilizan en los sacramentos, y por último el cuerpo de Cristo, ¿no? El cereal, que son las tres fuerzas mitraicas que luego la tradición occidental recupera a través de la Eucaristía cristiana. ¿Por qué elige Bach esas tres fuerzas? Bach sabe perfectamente dónde está la información, y la información es... él no trabaja, y esto es otra cosa que yo le quiero trasladar para poder entrar ya en el detalle final, ¿no? No trabajamos con remedios, no trabajamos con flores, trabajamos con luz, trabajamos con información. Lo que los alquimistas hacen es trasvasar la información que está coagulada a través de una fuerza que mantiene un vínculo con una dimensión arquetípica que es un quantum lumínico, un campo de información, una dimensión que nosotros vamos a elaborar a través de un procesamiento de transmisión de la información. Ahora no lo puedo sacar porque está aquí, ¿no? El pen, ¿no? Pero si yo tengo un pendrive y ustedes tienen un puerto USB donde yo pueda colocar el pendrive y ustedes puedan descargarse toda la información que está en mi pendrive, esa información yo no la pierdo. Sin embargo, si ustedes lo que se llevan de ahí es la carga, si estuviéramos hablando de energía, yo me quedo sin energía para que ustedes tengan energía. Entonces, la terapia floral no es una terapia energética ni vibracional, es una vía lumínica donde se trabaja con la información, como los iatroquímicos del pasado, grandes alquimistas, que elaboraban remedios alquímicos personalizados en función de los arcanos y de las alteraciones de los planetas que los pacientes mostraban en sus vísceras. Entonces, cuando hay una afección de corazón, se trabaja con el sol. Porque como diría Sansi, lo vamos a leer ahora, el corazón, el sol, el oro y el león nacen de la misma fuerza a la que los filósofos llaman sol, pero que no tiene nada que ver con el astro sol, sino con la fuerza que da vida al astro sol. Bueno, esto, después de este preámbulo, entramos en el detalle y quiero llevarlo a la práctica y que lo vean ustedes desde un punto de vista práctico. Esta es la imagen de la terapia floral evolutiva, que no tiene mucho, y esto, digamos, son los elementos que hemos fusionado. Por un lado, el hermetismo que nos lleva a la alquimia, por otro lado, toda la mayéutica socrática que nos permite hacer esa intervención clínica, la PNL, la DBM y todo lo que de alguna forma tiene que ver con ese desarrollo lingüístico está basado en la mayéutica socrática, y nosotros hemos vuelto a la fuente, a recuperar una vía que, planteando preguntas, hace que el individuo saque todo lo que lleva dentro. Claro, tenemos una ventaja con respecto a estos modelos, que nosotros sabemos con quién estamos hablando. Y como veremos a continuación, Chicory piensa, siente y actúa de una forma determinada y no lo puede hacer de otra. Y además no es bueno que lo haga. Ahora, lo que tiene que desarrollar Chicory es la generosidad y se tiene que alejar de la posesividad. Pero posesividad y generosidad es la misma línea de expresión lumínica donde la conciencia del alma a través de ese vehículo que llamamos personalidad. ¿Por qué? Porque mi aprendizaje, la lección que mi alma planteó para mí, es desarrollar la generosidad a través de darme cuenta de mi posesividad, como un elemento primario egocéntrico que me lleva a controlar y a gobernar a los otros. Os podría contar esto de todas las tipologías. Y esto es lo que tiene que aprender. Mire, Chicory, usted verá. Usted es que ha nacido así. Y esto no es ni bueno ni malo. Y usted tiene dos opciones. Una, o fomenta la libertad de los suyos, o va a seguir manteniendo ese dolor que usted tiene en el lugar donde no vamos a hablar. ¿Sí me siguen? Entonces, por más gelocatil que usted se tome,
por más lezatín que usted se meta por la noche, y por más untura del tío Bigote que le den, esto no se le va a quitar si usted no modifica su comportamiento. Y su comportamiento es fácil de ser modificado porque usted tiene la ventaja de ser virtuosa en la generosidad. Lo único, como dice Bach, es que usted tiene que ser virtuosa para que desaparezca el defecto. Porque él bien dice, no luchamos contra el defecto, desarrollamos la virtud. Entonces, ¿qué le decimos a la persona? Usted va a tomar chicory para que se haga consciente de cómo manipula a la gente a través de su supuesta familiaridad y esa actitud cariñosa, afectiva, que tarde o temprano le va a llevar a un despropósito, que la va a meter en Rockwater. Porque ¿qué es Rockwater? Pues Rockwater es la negativa a amar de los que han sentido dolor al amar y ya no quieren amar más y se consagran a cualquier tendencia disciplinada que les desvíe de esa actitud amorosa que les hace sufrir. Entonces es esa señora que dice, yo ni uno más, yo no me enamoro ni una vez más, este ha sido el último. Y a partir de ahí, ¿en qué entra? Entra en Rockwater. Por eso, dando Rockwater, se vuelve a la tipología de personalidad. Bueno, eso lo vamos a ver ahora en el gráfico. La mayéutica, para poder trabajar en la clínica, todo el simbolismo mandálico de Jung y la psicología analítica, que emparenta lo psíquico con lo alquímico, y por último, por supuesto, la propuesta de Bach como remedios que dejan de ser remedios para convertirse en símbolos. Y por un instante yo les voy a pedir lo siguiente. A partir de aquí, cuando yo hable de Mimulus, o hable de Chicory, o hable de Verben, es decir, de las 12 tipologías de personalidad, por favor, olvídense de lo que hasta ahora tenían vinculado a esto. ¿Sí? Entonces, yo no voy a hablar ni de flores, ni de emociones humanas. Yo voy a hablar de información. Y esa información está antes que la conciencia del humano la perciba. Y cuando el humano la percibe, solo percibe la cantidad o la calidad de ese marco informativo en función de su nivel de desarrollo. Luego aquí en esta sala puede haber personas que estén en grado 7 de Chicory y haya personas que estén en grado 1. ¿Me siguen? Porque Chicory no es una flor. Ni Chicory es un comportamiento humano, Chicory es un arquetipo. Y ese arquetipo, para muchos humanos, es inaccesible, porque lo tienen identificado como su naturaleza y entonces no pueden hacer nada para zafarse de él. Cuando la persona empieza a tomar conciencia de que él ha venido a explorar el arquetipo a través de su propia experiencia, se puede separar de esa actitud personalista para verlo desde una necesidad exploradora. Y esos son símbolos. Y por eso nosotros trabajamos con símbolos. Y por eso nosotros no hablamos de Mimulus como flor, sino como el campo de información que está en una dimensión no material ni temporal, que hace que todo lo material y lo temporal emerja como una realidad que no es ni más ni menos que la coagulación temporal de una fuerza atemporal. Y nosotros trabajamos con eso. ¿Para qué? Para poder saber de Dios y de nosotros. Y ese es el sentido de la existencia. Poder alcanzar la conciencia de lo que somos a través de lo que no somos. Y no es un juego de palabras. Bueno, decimos que los símbolos son imágenes arquetípicas, son puertas de entrada a un nuevo orden iniciático. Por eso, dentro de poco, es decir, nuestros alumnos, cuando ya llevan un par de años con nosotros trabajando, desaparecen los nombres de las flores. Y solo trabajamos con símbolos. Y los símbolos nos pueden llevar a una dimensión que el nombre puede perjudicarlo. Por eso nosotros trabajamos con los nombres en inglés, porque no estamos hablando del brezo, ni estamos hablando de la mimosa, ¿sí? Estamos hablando de Mimulus, que no es una flor. Es el campo de información que en lo vegetal hace que aparezca una flor.
pero que en lo animal hace que desarrolle la velocidad de una gacela, o el oído, o el olfato. Y en lo humano hace que uno tome conciencia de lo corporal como una dimensión de la función sensorial que nos permite desarrollar la sensualidad como un vínculo de relación con otros. Por eso los de tierra son más sensuales que los de fuego. Por eso los de agua son más afectados que los de fuego. Y la virtud Rowater, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de antes, que es la claridad emocional, es la consecuencia de mantener afectos sin que estos nos afecten. Es decir, cuando los afectos no nos afectan, mantenemos la claridad emocional. Pero la dificultad de las tipologías de agua, clematis, chicory y rock ross, son mantener afectos sin que estos les afecten. Y este es el trabajo de vida. Y esto es lo que nosotros tenemos que ayudar en la clínica. Y estos remedios le van a ayudar. Bueno, este era el texto de Sansi que os decía antes, un alquimista andalusí. No es el sol, ni el oro, ni el corazón, sino la fuerza viva de la naturaleza que ha generado al astro, al metal y a la víscera. Esta fuerza viva, organizada y potente es la que llamamos sol los filósofos. Entonces, cuando nosotros trabajamos con vine, por ejemplo, no estamos trabajando con una uva, ni con la flor de la uva, ¿sí?, de la vid, sino que estamos trabajando con esa fuerza que da forma a esa planta. Pero eso se llama signatura. La signatura no tiene nada que ver con lo que nos han querido contar algunos de la apariencia de la planta, sino que la asignatura hermética es la vinculación que existe entre los 4 elementos y las 7 fuerzas, que son los 7 planetas, cuando vemos una planta. Si ustedes ven un ciprés, ¿verdad?, tiene unas características, y ustedes van a ver el ciprés normalmente en los cementerios. O en las lindes de los caminos. ¿Por qué? Porque el ciprés es un árbol de Saturno. Y Saturno tiene mucho que ver con la muerte, como ustedes saben, ¿verdad? Que es ese señor que va con la guadaña y cojo, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué hace Saturno? Pone límites, por eso está en las lindes de los caminos. Los antiguos tenían un conocimiento de los arcanos y de la relación que existía entre las estrellas y la apariencia en la Tierra, que utilizaban ese conocimiento para vivir de acuerdo a la naturaleza. Sería absurdo que yo pretendiera venirme, bueno, puedo hacerlo, ¿no? Me puedo venir en bañador o en bermudas y en chanclas a Madrid, ¿verdad? Y no tener en cuenta que estamos en invierno. Bueno, todavía no, pero ya casi, ¿no? Y que yo ahora, yo qué sé, en verano, quiera pasear por el paseo marítimo de Málaga con un abrigo, una bufanda de lana y un gorro, ¿no? Claro, si yo no vivo de acuerdo a la naturaleza, no tengo en cuenta las estaciones, no tengo en cuenta las fuerzas, pasa lo que está pasando. Y Edward Bach lo que intenta por todos los medios es devolver esa tendencia, porque él dice, me volví hacia la naturaleza. Y entonces recuperé sus modos. Y a través de ellos pude transmitir un conocimiento que se ha perdido. Bach dice, el médico debería ser un gran conocedor de las leyes de la naturaleza y de la naturaleza humana. Claro, ¿qué hace la mayoría de la gente superficial en terapia floral? Estudia flores, vademecums y vademecums florales, materia médica, pero no estudia al ser humano y a la naturaleza. ¿Qué es una persona introvertida? ¿Por qué se comporta así? ¿Qué es lo que hace que viva desde ese lugar? ¿Es una anomalía de la naturaleza? No, para nada. Es una necesidad de un área de la naturaleza que nosotros tenemos que conocer. Y tenemos que conocer porque hay personas hacia afuera y porque hay personas hacia adentro. Claro, si yo estoy hacia afuera y mi tendencia es colérica o sanguínea y soy extrovertido y viene alguien introvertido y se sienta en la consulta, así, ¿no? Con el bolso y con toda la ropa y se pone así. Y tú le preguntas, hola,
Y él dice, hola. Hábleme de usted. ¿Y qué le digo? ¿Sí? A ese otro que llega en manga corta en el mes de enero, se sienta en el culillo de la silla y dice, bueno, mira que venía... ¿Sí? ¿Entienden esto? Eso lo están viendo todos los días en la clínica. ¿Van a tratar de la misma manera a uno a otro? No. Pero uno le va a gustar más que otro. ¿Por qué? Porque va a haber una empatía en un sentido, digamos, de proyección y nos va a costar mucho trabajo no valorar las áreas expresivas de uno y denotar cierta limitación en el comportamiento del otro. Pero esto dentro del marco terapéutico tiene que ser abolido, porque ambos forman parte de la necesidad de la totalidad y son los complementos que dan forma al universo. Entonces, cuando yo trabajo con un introvertido, por más que tenga que trabajar mi paciencia, es un desarrollo de mí mismo y una comprensión de un área de la vida que quizás no atendería si no fuera como consecuencia de que él me la trae para que la vea. Entonces, en este sentido, es que nosotros planteamos un trabajo sistémico. No hay 38 remedios, hay un sistema. Y ese sistema vincula a las partes en una unidad que tienen una función, una forma y un criterio específico para poder percibir al ser como una unidad completa. Entonces, esto que les voy a mostrar ahora es el desarrollo del símbolo que es el mandala arquetípico, con lo que vamos a terminar. Y les voy a explicar quién es quién en el sistema para que lo puedan aplicar. Me gustaría estar aquí, pues, long time, como dicen algunos, ¿no? Mucho tiempo, pero las cosas son así. Quizás en el futuro exista la posibilidad de hacer algo más amplio y trabajar un poco más profundamente. Bueno, ahora les voy a pedir mucha atención, ya sé que lo han tenido, les estoy muy agradecido por ello, porque han facilitado mucho mi conexión y mi expresión, pero ahora les voy a pedir un poquito más, ¿sí? Bien, vamos a suponer que esta pantalla, que está teñida con este pergamino antiguo, no tenga límites, ¿sí? Entonces, a esto nosotros llamamos infinito. El infinito supuestamente no tiene límites, pero no es que no los tenga, es que no los podemos cuantificar. Es decir, no alcanzamos a percibir dónde comienza y dónde termina, porque desde nuestra percepción limitada esto no es posible. Pero esto es un ser, y todo lo que aquí aparece es un ser. Pero en esta etapa, este ser no es consciente de sí, aunque vive con toda la potencia de sí mismo, y está en plenitud. ¿Está claro esto? Bien, para que este ser sepa quién es, se tiene que limitar. Pero cuando se limita, que lo vamos a hacer con un círculo, aunque lo de dentro y lo de fuera es lo mismo, lo de dentro empieza a tener sensación de sí y empieza a diferenciarse de lo de fuera, haciendo una distinción entre lo otro y yo. Y esto que soy yo, que era todo, ahora soy yo sin saber que soy todo. El trabajo evolutivo consiste en volver a ser todo sin perder la sensación de yo. Y esa es la evolución, y eso es lo que hemos venido a hacer aquí. Aquí hemos llegado, nos hemos limitado para desde la limitación volver a sentir la totalidad. Y eso es lo que viene la gente a la consulta. ¿Por qué viene la gente a la consulta? Porque ha perdido el tono evolutivo y se ha estancado en una realidad aparente que es la consecuencia de su incapacidad para saber quién es. ¿Qué va a pasar? Que cuando viene a la consulta, nosotros le tenemos que volver a conectar consigo mismo. ¿Y qué es eso? Una personalidad de 12. Entonces van a venir Mimulus, van a venir Gentians, van a venir Centauris, van a venir Chicoris, pero no porque sean Chicoris o Centauris, sino porque su alma ha elegido ese vehículo para hacer este viaje.
Y la persona tiene que aceptar que es eso y tiene que vivir desde eso, desde un punto de vista evolutivo. Es decir, ¿qué tiene que hacer Chicory? Amar cada día más. Ser más generosa cada día. Pero es que yo ya he sido muy generosa. Pues más. Es decir, tú has venido a amar. Punto. No a que te amen, sino a amar. Y en el acto de amar de una forma continua, sin tener en cuenta en absoluto si te aman o no, encontrarás tu libertad, tu camino y la plenitud de tu ser. Y si no, la vida se va a encargar de quitarte todo lo que amas, para que aprendas a soltar. Y esto hay que explicárselo a Chicory. De la misma manera que hay que explicarle a Impatien que él ha venido a ser piadoso. Y por eso está metido en follones todos los días. Porque ¿cómo voy a ser piadoso si no me ofenden? ¿Me están siguiendo, verdad? Entonces, el modo de vida de la persona es la asignatura del ser, a través de la expresión de la personalidad que ha elegido un alma. Y eso no va a cambiar. Porque lo que vive y lo que es la misma cosa. Y su universo es la coagulación de su naturaleza. Y como no es la realidad, sino la proyección de la realidad que yo hago desde donde miro, y miro desde la tipología de personalidad que he elegido para poder interpretar el mundo y para volver a ser quien soy antes de limitarme en ello, hasta que no alcanzo el grado máximo de desarrollo de la tipología, no vuelvo a recuperar mi conciencia como totalidad. Y eso es lo que hace que la gente se enferme. Y yo diferencio gente enferma de gente con síntomas. Entonces, síntomas vamos a tener todos porque tenemos cuerpo. Pero la gente se enferma cuando utiliza los síntomas como un acto de justificación para no seguir su evolución. Entonces, los terapeutas vamos a hacer síntomas, pero ya no deberíamos de hacer enfermedades. Entonces yo puedo tener un dolor en la espalda, pero es un dolor en la espalda que tiene un significado simbólico como consecuencia de mi desvío con respecto a mi naturaleza. Y debería de atenderlo como una vía que me va a abrir un portal que me va a ayudar a comprender qué está pasando conmigo en la vida. Ahora, si yo este síntoma lo leo como un inconveniente y a partir de ahí desisto de lo que estoy haciendo porque estoy enfermo, estoy utilizando una justificación para dejar de atender a lo que soy. Y claro, al paciente hay que explicarle esto. Porque nosotros, además de ser terapeutas, somos educadores. Y esa vía de educación tiene que ver con la transmisión de un paradigma que desgraciadamente no es popular en este momento en la sociedad. Por una cuestión clara, porque la nueva religión de este siglo es la santa enfermedad. Porque deja mucho vulgar. Es lo mismo que las finanzas, ¿no? Entonces, claro, en el pasado era salud, dinero y amor. El amor ya es igual. Ahora ya salud y dinero son los motores de la vida en cualquier punto del primer mundo, ¿no? Porque en los otros mundos, bueno, no han visto un euro ni en pintura. Bueno, esto es una totalidad, ¿verdad? Esto, aquí está todo, pero eso que es todo no sabe que lo es, y a esto nosotros le llamamos Wailoa. Por eso el estado Wailoa es un estado de multiplicidad potencial y creativa, pero de insatisfacción a pesar de todo. O sea, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto, pero estoy insatisfecho porque no me defino. Pero para llegar a Wailoa, la persona tiene que haber vivido mucho mundo. Wailoa, con todo mi respeto, no es la indefinición del niño cuando hace la selectividad para ver qué carrera va a hacer. La indefinición Wailoa es la consecuencia de la apatía del mundo mecánico y materialista cuando emerge la necesidad espiritual de empezar a contemplar la vida desde un lugar trascendente.
Y entonces el tipo dice, coño, yo sé hacer esto, y sé hacer esto, y sé hacer esto, pero es que no me llena nada. Claro, no me llena nada porque eso ya no es suficiente. Y Wailoa es un remedio de plenitud, es un remedio de totalidad, por eso es un remedio que vale para todas las tipologías. Así que cuando no sabemos qué dar en la consulta, lo que damos es Wailoa, no Rescue Remedy o el remedio ayuda. Porque ni el remedio ayuda ni el Rescue Remedy, que es la misma cosa, lo ideó Bach para eso. Bueno, ahí hay otra cuestión polémica, porque el remedio rescate no lo crea Bach, esto algún día hablamos de eso, ¿eh? Pero cuando no sabemos qué dar, damos Wailoa, porque Wailoa es un remedio de plenitud, es decir, Wailoa contiene a los 12 remedios. Entonces es un remedio que tiene un alcance limitado en cuanto a potencia, pero muy extendido en cuanto a totalidad. Entonces ahí está Mímulo, ahí está Gentian, ahí está Verben, ahí están Agrimony, ahí están todos. De forma que cuando yo lo tomo, empieza a activarse la parte coincidente entre el trozo que lleva Wailoa de los 12 y la tipología con la que yo estoy emparentado, y empieza a tener un sentido un poco más claro de dónde tengo que estar ahora. Esta idea de vocación que nos han metido en la cabeza es una idea materialista de algo que tiene que ver con el tiempo chato y lineal. A ver, yo tengo una vocación ahora y mañana puedo tener otra y pasado otra y estar pleno haciendo lo que me place porque nace de mi necesidad profunda. Ahora, eso de tener una vocación y toda la vida ahí, eso que lo ha dicho. ¿Me explico? Yo que no encuentro de vocación, pero ¿qué vocación? Si la vocación es el arte de hacer lo que siento en el instante. Y ahora me apetece hacer una lasaña, pues la hago. Esa es mi vocación. Pero claro, no voy a hacer lasaña toda mi vida. Wailoa es totalidad, es el sí mismo de Jung, que es la fusión de lo femenino y lo masculino. Es cuando se alcanza la individualidad y se alcanza esa capacidad autónoma de moverme en el mundo porque tengo un criterio propio, tengo una percepción personal y una manera de pensar particular y vivo de acuerdo a ella. He dejado de ser gente y me he convertido en persona. Me he escapado de las epidemias psíquicas que me venden por la televisión y otros medios de comunicación. Y entonces vivo en el mundo, pero ya no pertenezco a él. ¿Le suena esto, no? Bien, todo esto es Wailoa. Pero ahora mismo estamos hablando de Wailoa desde el punto de vista de inicio, donde soy todo pero no sé que lo soy. ¿Vale? Eso, para poder llegar a ser yo y sentirme yo, esto se va a dividir. Y entonces va a aparecer, como todos los procesos de creación de algo, una primera división celular donde aparecen dos tendencias, dos fuerzas. Aquí arriba tenemos lo extrovertido, lo masculino, el sulfur, el animus, el sol y Bain. Es decir, Bain es al mismo tiempo el sol, el animus desde la propuesta analítica junguiana, es el sulfur de la alquimia, es lo masculino desde el punto de vista de género y es la expresión extrovertida dentro del marco temperamental. Y todo lo que tengamos aquí arriba en este cuadrante, todo lo que va a aparecer aquí tiene que ver con todo esto. Y todo lo que va a aparecer aquí abajo, por oposición, por complementariedad, es lo contrario. Si arriba está el sol, pues aquí abajo que va a estar la luna, ¿verdad? Si arriba está el animus, abajo el ánima, el mercurius como complemento del sulfur en alquimia, lo femenino como complemento de lo masculino y finalmente el introvertido como complemento de lo extrovertido. Y si aquí todo esto ponemos consciente, esto sería el inconsciente. Y consciente en inconsciente es una unidad y esa unidad se denomina psique. ¿Sí? Y esta es nuestra psique, esta es nuestra personalidad, toda ella. Pero luego veremos que para hacernos conscientes de nuestra personalidad todavía no tenemos que fragmentar más. Porque aquí es como que es muy genérico. Ustedes son mujeres, nosotros somos hombres. Pero es genérico.
Yo tengo que llegar a ser yo. Y aun siendo hombre, no me siento yo. Entonces dentro del hombre tengo que tener un matiz que me diferencia. Ese matiz que me diferencia me acerca más a la periferia, pero me limita de la totalidad. El proceso inverso, que es la iluminación, es ir perdiendo parcialidades individuales para llegar a la totalidad con conciencia de todo el viaje desde la unidad personal de la que se partió. Entonces, ahora esto lo vamos a dividir otra vez. Y si aquí está lo extrovertido, lo masculino, y aquí lo femenino, lo introvertido, esto ahora lo vamos a cortar. Y si aquí estaba lo extrovertido, lo masculino, esto a su vez se va a convertir en masculino y en femenino otra vez. Otra vez en sulfur y en mercurios. ¿Sí? Entonces aquí tenemos lo masculino de lo masculino. Es decir, lo más masculino, lo más macho. El sur, el verano, el fuego, que es caliente y seco, es la intuición, es la acción, es el temperamento colérico y es Gors. ¿Me siguen, no? Es decir, Gors está dentro de todo, que además tiene los atributos de lo extrovertido, los atributos del sol, ¿me siguen, no? Además tiene los atributos de todo esto. Pero claro, cuanto más me voy yendo a la periferia, menos claro está lo que está detrás, que aunque está, cada vez está más inconsciente. Y aquí tenemos el este, la primavera, el aire, que es caliente y húmedo, la mente, el intelecto, nos permite reflexionar, el temperamento es sanguíneo y por último es Heder. La semana que viene saldrá mi nuevo libro, que es Terapia Floral Evolutiva, donde está todo esto totalmente explicado. Bueno, ese es el primer volumen de 2, porque salió un tocho muy grande, de 700 y pico páginas, ¿no? Y entonces lo hemos dividido en 2 volúmenes. Sale el primero y luego esperamos que para mayo salga el segundo. Bueno, y ahora nos vamos abajo, a la parte introvertida, que hacemos lo mismo. Esta parte de aquí será lo masculino de lo femenino. Oak es lo masculino de lo femenino. Así como, luego veremos, Rockwater es lo femenino de lo femenino. El norte, el otoño, la tierra, que es fría y seca, es la sensación, es el cuerpo, es lo melancólico desde el temperamento y es Oak, como ya hemos dicho. Y por último, el oeste, el invierno, el agua, que es fría y húmeda, el afecto, la emoción, el sentimiento, el temperamento flemático y finalmente Rockwater. Y por último, todo esto se mezcla y aparecen 3 fuerzas, 3 manifestaciones, que es lo más periférico de todo, que ya es el yo. Es la sensación yoica que hace sentirme, pero que me aleja de la plenitud que soy. Y para poder alcanzar la plenitud Wailoa, tengo que empezar a hacer un trabajo de la periferia al centro. Cuando la gente viene a la consulta, están desviada en el centro, y hay que llevarlo del centro a la periferia, para que sepan quiénes son. Y una vez que saben quiénes son, tienen que empezar a trabajar de la periferia al centro con conciencia. Eso lo vamos a explicar para finalizar. Bueno, aquí tenemos Impatien, Verbein, Agrimony, o lo que es lo mismo, Aries, Leo y Sagitario. En luna, no en sol, la luna. Aquí tenemos Cerato, Water Violet y Scleranthus, o lo que es lo mismo, Géminis, Acuario y Libra. ¿Sí? Aquí abajo tenemos Clematis, Chicory y Rock-Ross, o lo que es lo mismo, Cáncer, Escorpio y Piscis. Y por último, Mimulus, Gentian y Centauri, o lo que es lo mismo, Capricornio, Tauro y Virgo. Claro, miren esto. Si ahora nosotros tomamos cualquiera de estas, por ejemplo Gentian,
Gentian, cuando Bala describe, dice: de nuevo tenemos un tipo ambicioso, pero que se desanima fácilmente cuando las cosas no son como él prevé. Ya me dirán que tiene que ver esto con la depresión. Me explico, ¿no? Entonces, ¿qué es Gentian? Gentian es la ambición de llegar a ser tan rápido como pueda lo que yo siento en mi cuerpo que quiero desarrollar. Pero cuando las cosas no se dan con la agilidad que yo deseo, empiezo a perder intensidad y por lo tanto me desilusiono con lo que estoy haciendo y lo voy abandonando poco a poco. ¿Por qué me desilusiono? Porque no he tenido en cuenta la resistencia de la acción que estoy emprendiendo. Si yo le explico a Gentian, cuando viene a la consulta, que él tiene que aprender que todo proceso de realización en la materia lleva implícito una resistencia que es proporcional a la intensidad del proyecto, ¿verdad? Esa persona no se va a desilusionar, sino que va a desarrollar la perseverancia, que es la virtud de OAK, que es donde está contenido. Ahora, cualquiera de estas tres pueden pasar a OAK por su ambición, porque las tres son muy ambiciosas. Y las tres están vinculadas a la realización material. Y las tres nacen de una cualidad que tiene que ver con el cuerpo y con el desarrollo dentro de los bienes materiales. Claro, cuando tenemos toda esta información, es fácil ayudar a la persona a que se conozca a sí mismo y a que siga su vía evolutiva. Pero todo esto, desgraciadamente, no está en la terapia floral. Y no está en la terapia floral porque Edward Bach solo plantea un corpus filosófico y desarrolla una parte que es la materia médica para poder detectar quiénes son las tipologías. Pero todo lo demás, Bach da por entendido que el terapeuta lo sabe, porque es un estudioso de las leyes de la naturaleza y de la naturaleza humana. Pero eso habrá que estudiarlo en otro marco. Bueno, pues como desgraciadamente eso no estaba dentro del marco de la terapia floral, nosotros hemos empezado a introducirlo y a partir de ahí hemos desarrollado este modelo, que aquí lo tienen sintetizado, que es el que nosotros determinamos como terapia floral evolutiva. Esto es lo mismo que hemos estado viendo, pero ya en bonito, ¿eh? Y esto, bueno, eso lo voy a explicar ahora. Si nosotros pillamos, por ejemplo, Chicory como tipología de personalidad, ya estamos terminando. Chicory como tipología de personalidad. Yo puedo decir que Chicory piensa, ¿verdad? Piensa, siente, se emociona y actúa de una manera determinada. Chicory tiene un contenido mental específico, tiene una manera de sentirse en el cuerpo particular, tiene una forma de emocionarse y mantener afectos, y por último, reacciona, actúa e intuye de una forma concreta. Pues bien, yo puedo hacer una secuencia, que es otra aportación que hemos hecho en la terapia floral, y decir, voy a trabajar, porque si Chicory piensa, siente, actúa, se emociona, siente, actúa bien, se emociona, tiene una parte masculina y una parte femenina, y todo eso es una totalidad, yo quiero trabajar la parte corporal de Chicory. No quiero trabajar otra parte. Y cuando quiero trabajar la parte corporal de Chicory, ¿qué hago? Pongo Chicory y pongo OAK en el mismo bote. Y cuando pongo Chicory, estoy impregnando al agua y al brandy con la información de Chicory. Pero cuando pongo OAK, lo que estoy es modulando la información que previamente he puesto. ¿Y qué estoy activando? Estoy activando la parte corporal de Chicory, de forma que cuando esa persona toma el remedio que yo he preparado, va a haber una conciencia corporal rapidísima y la persona va a empezar a percibir los síntomas como elementos que están ligados a su comportamiento emocional. A eso nosotros le llamamos secuencias y decimos que el orden de los factores sí altera el producto. O sea, que no es lo mismo poner OAK y luego Chicory que poner Chicory y luego poner OAK. ¿Y por qué? Claramente por lo siguiente. Miren,
Supongamos que una persona viene a la consulta y esa persona me dice, mira, yo me estoy dando cuenta que estoy actuando de una forma muy violenta con mi hijo. Le riño de una forma desmesurada, a veces se me escapa la mano y yo no quiero ser así, pero hay como una especie de motor impulsivo que termina llevándome hasta esto. Bueno, vamos a ver. Supongamos que yo detecto que la persona se mueve desde chicory y yo quiero que la persona, lo primero es que atienda a su mundo mental. ¿Por qué? Porque en el mundo mental hay un patrón de información específica que le está llevando a comportarse de la forma que lo hace. Si yo lo que quiero es que mire su mundo mental, lo que voy a ponerle es chicory y a continuación header. Porque header no es brezo, ni la locuacidad y la falta de escucha. Header es la mente. En este modelo, ¿verdad? Header es mente, Gore es el mundo mental, le doy chicory y le doy header. Y a continuación, como ya he activado la parte mental, le voy a dar bind. ¿Por qué? Porque quiero que explore los coágulos informativos que tienen que ver con su violencia, como una herencia patriarcal que es la que hace que se comporte como hombre a pesar de ser mujer. ¿Entendieron esto? Bien, esto ni os cuento lo que va a decir. Cuando se hace una secuencia, se tiene un conocimiento clínico y se trabaja desde aquí, las manifestaciones clínicas son impresionantes y la respuesta de los pacientes son realmente, bueno, ¿qué les voy a contar? ¿No? Yo estoy súper entusiasmado con esto. Claro, si además los remedios florales son alquímicos, que son los que nosotros estamos elaborando, lo estamos elaborando a través de la tradición andalusí, por un alquimista que ha seguido la baraca y hemos elaborado los 38 remedios, que estarían aquí, ¿no? Si no has visto la caja, creo que tengo una, aquí está, la imagen de la caja, Entonces, la caja es un resonador de información, es decir, cuando la caja se abre, tiende a ordenar, porque son dos mandalas donde todos los elementos están colocados en su lugar. Miren, cuando yo trabajo, yo sé que esto es lo masculino, y sé que esto es lo femenino, y sé que esto es el cuerpo. Es decir, yo me volvía loco cuando trabajaba con los remedios de la A a la Z. Y ahora, ¿dónde está Aspen? Aspen está en la A y Beach está en la B. Bueno, pero ¿eso qué tiene que ver? Esto es un sistema. Y si es un sistema, aquí está cada cosa colocada en su sitio. Entonces, cuando yo trabajo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy a traer a la persona desde la limitación mayor, que es estar en Wailoa y no saber que está ahí, lo voy a llevar a su tipología, a la que sea, para que una vez que esté en su tipología empiece a trabajar. ¿Y qué trabaja? Pues mire, Cerato tiene una tendencia de aire descomunal. Bueno, pues tendrá que desarrollar el fuego, que es la intuición, ¿verdad? Y tendrá que desarrollar la capacidad de moverse por la tierra. ¿Entienden esto? Entonces yo, además de darle remedio y trabajar con ellos en la clínica, les recomiendo que haga jardinería, por ejemplo, o que haga trabajos manuales, que meta las manos en la tierra, que haga cosas prácticas, que se vaya al súper y que haga la compra él. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque estoy viendo a una persona completa. Esto es un ser completo. Todos nosotros, todas nosotras tenemos una parte funcional mental, emocional, física y espiritual, que es todo esto. Una parte animus o ánima en función de lo masculino o lo femenino que está en el inconsciente. Y un elemento aglutinador, un coaching, un entrenador, que es el que mantiene la coordinación de todas las partes, que es esa entidad que Jung denomina el sí mismo. Y esto Bach lo sabía. Y por eso coincide y se ajusta de la forma en que lo podéis ver. Entonces, cuando colocamos las otras 19, ya tenemos esto mismo. Si antes esto era masculino y esto es femenino, ahora todo esto es masculino y todo esto es femenino. Todo esto es consciente y todo esto es inconsciente.
Todo esto es la coagulación de la personalidad para llegar a una totalidad individual que tiene una expresión personal, y todo esto es la disolución de esa personalidad para que se exprese la totalidad que antes estaba en plenitud, pero que ahora a través de la personalización puede expresarse conscientemente. Por eso Bach dice que estos son remedios más espiritualizados. Por eso también dice que lo mismo que aquí tenemos Mimulus y su evolución Aspen, estos miedos son de otro orden. Claro, antes yo temía que me robaran, y ahora lo que temo es que me roben el alma. Que me roben el coche me da igual, que me roben las gafas me da igual, que me corten un brazo me da exactamente igual, pero que me roben el alma, hombre, no, esto ya es lo peor para mí. Pero este tipo de percepción, que es una percepción trascendente, no la pueden tener las personas que están en el primer estadio evolutivo. Y las personas egocéntricas, que no es una expresión peyorativa, sino definitoria, es decir, lo estamos definiendo, las personalidades egocéntricas no pueden tener una necesidad holy, no pueden tener una necesidad guaychenna. ¿Entienden lo que les quiero decir? Porque no tienen mente. Porque trabajan en lo más básico de su ser, que es la emoción. ¿Sí? Esto no es nada peyorativo, con todo mi respeto. Un niño hasta los 7 años no tiene malos rollos mentales. Porque con 2 añitos, con 3 añitos, todavía no se puede situar en el tiempo. Por lo tanto, no hace ansiedad. ¿Por qué? Porque no puede viajar, entonces ni hace remordimiento, ni hace ansiedad, en el sentido de que cuándo va a llegar, cómo va a llegar. El niño, cuando la madre sale por la puerta, la madre se ha ido para toda la vida. Entonces lo que el niño está llorando, lo está llorando en el instante y para siempre, porque la madre no va a volver, porque no se puede mover en el tiempo. Entonces hay muchas criaturas que no pueden entender que tú te hayas ido a tomar café, porque te has ido para toda la vida. ¿Entiendes? Sí, ¿no? Y entonces, ¿pero tú dónde vas? ¿Dónde vas si yo estoy aquí? Llévame contigo. Porque el hecho de que tú desaparezcas de su vista es que has desaparecido. Bueno, en ese punto de desarrollo de esta otra mirada, que es la mirada más evolucionada del ser, nosotros a esto le llamamos evolución. Y, para finalizar, esto no es clínico, esto que les voy a decir, es iniciático. Si partiendo de Chicory yo hiciera un camino evolutivo, yo tendría que desarrollar conciencia para que no me afecten los afectos. A continuación, desarrollar la capacidad de hacer sin esperar un resultado, que esto es OAK. A continuación, desarrollar la fe, que es la consecuencia de hacer sin que haya ninguna percepción de lo que estoy haciendo. Es decir, lo pongo todo en manos de Dios y no necesito ninguna señal. Y por último, Heder, que es el servicio, pongo toda mi capacidad intuitiva al servicio de la humanidad. Cuando estos 4 elementos se han integrado en la tipología de personalidad, habrá que trabajar la parte inconsciente. Y la parte inconsciente será el ánima o el animus, que es lo femenino o lo masculino que llevamos dentro. En el caso del hombre tendrá que trabajar el ánima. ¿Y qué es el ánima? El desarrollo de todo el mundo afectivo, consciente, nutritivo, receptivo, para poder vivir desde esa plenitud, que es la capacidad de hacer independientemente y la capacidad de nutrir de una forma amorosa. Y en el caso de la mujer tendrá que trabajar el animus, que es la capacidad de independencia mientras mantiene su actitud erótica, sensual, femenina, venusina, como algo pleno. Y eso nos va a llevar a una totalidad. Ya somos seres andróginos, que pensamos, sentimos, nos emocionamos, actuamos con conciencia de que no somos género, ni somos chico o chica, somos almas. ¿Sí? Y cuando eso llegamos a ser, a continuación hay que dejar toda esa historia para pasar a otra dimensión, que es que ni siquiera somos almas.
Pero eso ya es para otro momento. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. A esto yo le llamo el túnel de lavado. ¿Sabes lo que es el túnel de lavado, no? Eso que uno se mete con el coche y hasta que no lo lava el coche no sale. Bien. Pues el túnel de lavado empieza por Willow, que es dejar atrás toda la pompa. Alguien llega y dice, yo, que me ha faltado decirlo, ¿no? Yo soy Luis Jiménez, soy diplomado en no sé qué, no sé cuánto, soy una leche. Tú aquí no eres nada. Cuando llegas a este punto tienes que dejar atrás todo lo que has sido. Tanto bueno como malo, tanto coherente como incoherente, tanto consciente como inconsciente. Y pasar a Suichenna, que la naturaleza te ayuda, para que dejes atrás todo lo que tú traes sobre los hombros y coagularte de nuevo en Estrella de Belén, donde vas a ser lo que eres después de haber dejado atrás lo que no has sido nunca, pero tú te has creído que eras. ¿Sí? Y entonces vas a trabajar lo que nosotros denominamos las falsas morales. Las 4 falsas morales, que es la falsa pureza, la falsa responsabilidad, la falsa humildad y la falsa culpabilidad. ¿Qué son estos? Los coágulos del inconsciente colectivo donde nos han metido en la cabeza que nosotros tenemos que hacer cosas porque eso es lo que hay que hacer. Entonces uno tiene culpa porque le han colocado un rollo que lo lleva heredado y a pesar de que ya ha hecho un trabajo personal, a través del inconsciente colectivo nos sigue llegando la rémora de esa tendencia que vamos a disipar en paz después de haber hecho el lavado con conciencia. Y finalmente, después de haber trabajado las 4 falsas morales, vamos a llegar a la evolución de la tendencia de personalidad que ya aquí no trabaja la posesividad, sino la crítica como un elemento coercitivo, personal, pero no tan marcadamente afectivo como la propuesta de chantaje emocional que Chicory hacía en los primeros grados de desarrollo. Y por eso esto se complementa con esto, pero en momentos donde la persona ya ha alcanzado cierto grado de desarrollo y necesita estos remedios como un complemento de los 19 primeros. Y esto, así rápido contado y con algunos lapsus que no he podido desarrollar por tiempo, es lo que nosotros llamamos terapia floral evolutiva. Y lo hacemos desde la escuela andalusí. Yo traía mucha información, por si acaso, pero siempre me pasa, pero no es posible, porque esto es un texto de Bach del Zodíaco, cuando dice: estos tipos de personalidades están indicados por el signo del zodíaco en el que se encuentra la luna en el momento de nacimiento. Es decir, que todo esto se ha sacado de Bach. Esta es una carta de Bach. Aquí explica, ¿no? Cuando dice con los 7 ayudantes: pudiera ser que determinados casos no se ajustaran exactamente a ninguno de los 12 curadores, y muchos de los pacientes habrán acostumbrado tanto a su enfermedad que ésta parece ser una parte de su propia naturaleza, siendo difícil reconocer su verdadera personalidad, ¿verdad? Estas personas han perdido mucho de su individualidad, de su personalidad, y necesitan ayuda para evitar el callejón sin salida en el que se han metido antes de que se pueda descubrir cuál de los 12 curadores es el necesario. Estos casos, sin embargo, no son desesperados, y para ello están los 4 ayudantes, y estos 4 ayudantes le liberarán del estado de estancamiento, restableciendo estado de actividad, que tiene que ver con la personalidad. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vamos a volver aquí, para que se lleven algo práctico, clínico. Uno más. ¿Nosotros qué hacemos? Cuando viene la persona, si no sabemos nada de ella, y no lo podemos determinar claramente con su movilidad, con su movimiento, con su forma de expresarse, le damos vuelo. Pero si la persona es extrovertida, es decir, gesticula, habla, cuenta, etcétera, 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 nos vamos a centrar en este segmento, en el superior. Pero si la persona es pasiva, se sienta en una esquina, no habla, va muy abrigada, etcétera, etcétera, es decir, manifestaciones claras de una introversión, ¿no? Vamos a pensar en estos elementos, en estos remedios. Si no tenemos más datos, cuando termine la consulta le damos Vine. Y Vine va a poner en marcha todo esto. Y si no tenemos más datos y es introvertido, le damos Solid.
Y Olin va a poner en marcha todo esto. Cuando la persona venga, va a estar claro si se está moviendo desde el fuego o desde el aire, o desde la tierra o desde el agua. Y una vez que yo tenga claro si es de fuego, si no tengo más datos, le doy Ghost. La próxima vez que venga va a estar clarísima en su tipología de personalidad. ¿Y el orden? ¿El orden? ¿Cómo el orden? Como he dicho antes, que primero una... No, esto es individualmente, cada vez. Ya. Cada vez. Una sola. Una sola esencia. Pero mirad esto. Impatient, Verben y Agrimony son tipologías de fuego. ¿Qué es lo que hay debajo de ello? Fuego. ¿Qué es el fuego? La fe. Cuando ellos pierden la fe, entran en Ghost. ¿Qué es lo que han perdido? El fuego. ¿Qué les devuelve Ghost? Su fuego. ¿Para qué? Para que vuelvan a hacer lo que estaban haciendo. Cuando Impatient, como consecuencia de su impaciencia y su atropello, pierde la fe en sí mismo, entra en Ghost. Cuando Verben pierde la fe en el ideal por el que estaba apostando, entra en Ghost. Y cuando Agrimony pierde la fe en la humanidad a través de las relaciones, entra en Ghost. Pero les garantizo que ni Centauri, ni Gentian, ni Mimulus va a hacer Ghost jamás. ¿Te explico? Entonces tenemos los ayudantes para las tipologías. Y tenemos los ayudantes para las tipologías porque Bach elabora los 4 ayudantes para las 12 tipologías. Y os voy a terminar con esto. Para que ustedes vean, permítanme, aquí. No es una historia, es un cuento del zodíaco, pero esto lo copié mal. Es más largo, pero yo he extractado solo la parte que resalto para que se vea lo que quiero que vean. Dice, los hermanos sabios de la raza, que hacía tiempo habían recibido las alegres noticias de las estrellas, buscaron esas hierbas, esas verdaderas amigas del hombre que tenían poderes para su curación. Y ellos encontraron los 12 curadores a través de la virtud de los 4 ayudantes. Bueno, aquí ya hay una clave importante hermética. Es decir, los 12 curadores son la consecuencia de las virtudes de los 4. ¿Qué quiere decir esto? Que la virtud temperamental, fe, de fuego, las llevan implícitas las tipologías de fuego Impatient, Verben y Agrimony. Es decir, ellos se mueven desde la fe. Su punto de partida es la fe. Cuando pierden la fe, se acabó su vida. Y entonces eso es lo que Bach descubre cuando, dándole la tipología de personalidad, no sale del estado. Ah, claro. Porque han perdido la raíz de su temperamento. Todos nacemos con esas raíces. Digamos que nacemos con una virtud. Esa virtud en el fuego es la fe. Entonces son personas que harían... Es decir, cuando nosotros describimos el temperamento colérico, se dice que son personas que logran lo que nadie lograría, porque en ellos no existe la idea de lo imposible. ¿Están viendo al tipo este que se pega un porrazo en el globo, que se pone con los tiburones esto la semana pasada, ¿no? Que sube a lo alto de un monte? ¿Sí? ¿Eso qué lo va a hacer? ¿Mimulus? ¿Gentian? ¿Centauri? No. Eso lo hace una tipología de fuego. Que son temerarios. Que son impulsivos. ¿Me explico? Claro, esto es conocer al ser humano. Esto no es conocer a los remedios. Cuando yo conozco al ser humano, puedo aplicar los remedios con un sentido evolutivo, no con una actitud médica para quitar un síntoma que es un estado emocional limitante. Entonces, sigue va. Los 4 ayudantes eran la fe en un mundo mejor que ellos esperaban algún día alcanzar, ahora se reflejaba en la flamígera Ghost. Oiga, vamos a ver. Bach podía haber dicho la puntiaguda Ghost, ¿no? La amarillenta Ghost, ¿no? Pero la flamígera, los 12 a través de la virtud de los 4, ¿no? Flamígera, ¿qué le sugiere? Fuego. Fuego, ¿no? La perseverancia Oa, que hizo frente a todas las tempestades ofreciendo refugio y sostén, ¿no? La disposición para servir de Gede, que estaba alegre al cubrir con su simple belleza los espacios
azotados por el viento, y la burbujeante Rockwater. ¿Sí? Y si encima nosotros miramos el zodíaco y vemos que los signos son fuego, tierra, aire, agua, fuego, tierra, aire, agua, fuego, tierra, aire, agua, y que cuenta la historia del zodíaco fuego, tierra, aire, agua, ¿no? Pues ya está todo dicho, ¿verdad? Gos es el fuego, Heder es el aire, Oak es la tierra y finalmente Rockwater es el agua. Pero si además llega Jung y dice el fuego es la intuición, la tierra es el cuerpo y el sentimiento y la sensación, el aire es la mente y la reflexión y el agua es la emoción y el afecto, pues yo ya tengo ahí una fusión. Y cuando quiero trabajar la emoción doy Rockwater, cuando quiero trabajar la mente doy Heder, cuando quiero trabajar la intuición y toda la parte activa doy Gos, y cuando quiero trabajar el cuerpo doy Oak. ¿Por qué? Porque la información a través de la modulación del observador se transforma en el elemento que nosotros queramos. Porque el observador modifica lo observado y le da una cualidad como consecuencia de que estamos trabajando con luz, no estamos trabajando con materia. Bueno, les voy a dejar con... Esto es una carta final que algún día la leeré. Esto era a modo de ejemplo, pero que ya lo he explicado. Pero quiero dejarles mis correos, mi página. Todo esto tiene que ver con Rockwater, ¿no? Todo este es material de la escuela, todo lo hemos hecho nosotros, es decir, afortunadamente la escuela está trabajando tanto en España como en América y plantea una formación profunda, iniciática, no solo de contenido teórico, sino de un trabajo de transformación interior a través de la exploración de uno mismo de acuerdo a este modelo, ¿no? Y en paralelo, bueno, aquí están los datos. En paralelo al conocimiento teórico hay todo un desarrollo práctico, un proceso interior que se comparte en un grupo de trabajo, que es como nosotros hacemos este tipo de formación. Bueno, muchas gracias, ha sido un placer, me he sentido muy a gusto. Espero que les haga como mínimo burbujitas, ¿no? Y que les sirva, si quieren, para ampliar un poco la línea de trabajo que venían desarrollando. Yo estaré encantado de atenderles si lo desean. Aquí están mis correos, el correo de la escuela, la web y el Facebook de la escuela, donde subimos prácticamente todo lo que hacemos. Pues no sé si has hecho fotos. ¿No has hecho fotos? ¿No? Ahora hacemos. Pues estaría bien que hicieras una foto, ¿no? Para que los yo, vamos al Facebook. Y la subo. Vale. Bueno, muchas gracias. Gracias, Manuela. Gracias a todas vosotras por... Y bueno, pues hasta que quieran.